al Señor, hermano. Dios les bendiga, amados y amadas. Les siga usando el Señor. Amado hermano, puede tomar su lugar, igual ustedes. ¿Por qué no me acompaña? Oramos y que el Señor nos auxilie en lo que tenemos que decir. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tan honroso privilegio para mí de predicar y para mis hermanos de escuchar. Sabemos, Señor, que el sentarse a escuchar es un privilegio que tú le das a pocos, Señor. Y hoy queremos suplicarte, papito, que tu actitud con nosotros sea como la que tenías con los discípulos, a quienes, Señor, luego de haberle hablado en parábolas a muchos, con ellos te sentabas y les explicabas tus escrituras. Por favor, Señor, perdona, Señor, nuestra falta de entendimiento en algunas cosas y de nuestra comprensión, y ayúdanos a comprender mejor lo que tú quieres decirnos. Por favor, Señor, enséñanos a escuchar más que hablar, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos este momento, bendecimos esta bendita oportunidad que nos das, papito, para hablar de tu palabra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amado hermano, yo quiero platicarle hoy de un tema. Como usted sabe, el día de hoy nos acercamos a la mesa del Señor. Y definitivamente, en la mesa, como en todas las mesas de casa, suceden cosas. Hay protocolos también. Le ponía el ejemplo de que yo fui enseñado de niño, junto con mis hermanos, a que mientras uno come, los codos no se ponen sobre la mesa, ¿verdad? Pero puede ser que a algunos de los que están acá no les enseñaron eso. Y eso en algún momento podría causar un conflicto, ya sea que usted vaya a mi mesa o que yo vaya a la suya. Porque si yo voy a la suya, voy a ser juzgado de acuerdo a las reglas que usted tiene en la mesa. Y si usted va a mi mesa, yo lo voy a juzgar. Es un ejemplo nada más, no va a creer que lo voy a estar juzgando, no. O sea, yo voy a verlo a usted y le voy a tratar de meterlo a usted a las reglas en las que yo fui enseñado. Ok, la mesa del Señor también tiene reglas. El problema aquí es que ninguno de nosotros, al menos que nos recordemos, hemos participado directamente en la mesa de Él. Fíjese que se dan cosas sorprendentes en la mesa del Señor, porque Pablo, con razón decía: yo no soy menos que los superapóstoles, decía Pablo. Pero es que el Señor Jesús con él tenía una relación interesante. En ningún momento en la palabra se mira que Jesús tenga una charla con Pablo y que le enseña acerca de la cena del Señor. Y viene Pablo cuando enseña, dice: lo mismo que yo recibí de él. ¿Cuándo le enseñó Jesús a Pablo? Si Pablo empieza a aparecer en el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos ya Jesús no estaba. Entonces, a Pablo, que iba a convertirse en el perito arquitecto de la iglesia, Jesús, se da el privilegio. Bueno, él se puede dar cualquier privilegio que quiera, pero él se da el tiempo para enseñarle a Pablo personalmente. Mire ahí la importancia que había de la cena del Señor. Ahora, quizás algunos, cuando ven el nombre y la caricatura sobre todo, ¿verdad?, tal vez digan: ¿de qué va a hablar ahora el pastor? ¿Quién será ese famoso Diótrefes? Díganme dónde está y lo sacamos de una vez, ¿verdad? Ahorita le voy a explicar. Pero la figurita realmente es un muñequito ahí que va con su medallita de número 1, ¿verdad? Y va todo estiloso caminando. Entonces, eso es como una referencia. Sin embargo, ya empecé el tema, pero antes de poner las bases de lo que le quiero platicar, o mejor dicho, una de esas bases, es que voy a hacer una aclaración basado en la Biblia, pero también le quiero comentar que me puse a averiguar un poco y encontré que hicieron un estudio. Mire, sobre todo en el país del norte, de más al norte, porque ustedes ya son parte del norte, y no sé si usted sabía, pero
en la actualidad, en las nuevas enseñanzas, de los muchachos, ya Centroamérica ya no es, ¿cómo decirle? América ahora está dividida en dos. ¿Quiénes sabían eso? Antes decía, hasta una canción había en el fútbol, ¿verdad? Es América la poderosa, olé, 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 decían, ¿verdad? Pero involucraban a América desde el norte, desde Canadá, Estados Unidos, no sé qué país sigue, pero vamos a ver, México, porque eran grandes, ¿verdad?, en el fútbol. Pero hoy en día la enseñanza en las escuelas es que hay América del Norte y América del Sur, así como está prácticamente distribuidos algunos otros continentes. Pero mire, lo interesante es que, por ejemplo, Centroamérica ya entra en América del Norte, ¿verdad? Y a partir de donde termina Centroamérica empieza América del Sur. Ok. En esas enseñanzas que a veces nos dan en la escuela, hay cosas que son muy importantes, porque se basan en investigaciones que han hecho, sobre todo en América del Norte, en Estados Unidos. Como ahí hay tanta gente que vive en un mismo país, se presta para las investigaciones. Cuando usted mira, se hizo un estudio, mire dónde se hizo, en Estados Unidos, porque es más fácil, digamos fácil, ¿verdad? Digamos, casi tenemos a un grueso de, ¿cuántos son? 350 millones, algo así, de personas. Entonces se pueden hacer estadísticas. Ok, uno de esos estudios que tal vez a usted y a mí de primera mano nos parecería inútil, vea qué resultados arrojó. Se tenía la impresión que los que se sentaban hasta el frente y en los primeros lugares de un salón de clase de los niños siempre eran los más inteligentes y eran los que sobresalían y eran aquellos que querían de alguna manera tener influencia sobre el que estaba enseñando para tener mejores notas. Entonces a alguien se le ocurrió, estudiemos esto, hagamos estadísticas. Y agarraron 2 salones, agarraron muchos, pero solo se lo voy a resumir en 2 salones. En un salón, al principio del año, ya eran estudiantes que conocían cómo eran. Es decir, usted sabe, cuando usted estaba estudiando, o si todavía lo hace, usted sabe quiénes son los más pilas, a los que no les cuesta, y a aquellos, hermanos, que uno dice, no, este sí, este va a repetir el año, seguro. Uno va conociendo a los estudiantes. Entonces ya los conocían. En la primera aula dejaron a los estudiantes elegir su lugar. Y como todos esperaban, los que siempre sacaban mejores notas, los que siempre se consideraban más inteligentes, tomaron estos lugares, los primeros y aquellos que tenían, por ejemplo, si yo me pongo aquí, digamos, hay lugares que yo ya no logro ver, ¿verdad? Por ejemplo, que están atrás de la columna o los que están atrás. Me es difícil interactuar con alguien que la iglesia es pequeña, pero veámoslo desde el punto de vista lógico. Hay lugares que algunas personas eligen para tener menos interacción. Ok. Entonces, en el primer salón resultó que ellos eligieron y los pilas que venían del año pasado se sentaron en esos lugares. Y al final del año descubrieron que estos seguían siendo los más inteligentes, los de mejores notas y los más pilas. No hay nada que hablar de eso. Ahora viene el otro caso. Y aquí es donde nos pone a pensar. Porque en la otra sección ya no los dejaron decidir. Conocían a los estudiantes, sabían quiénes eran los de mejores notas, pero aquí agarraron a los de mejores notas y los colocaron en los lugares lejos. A ver, ¿usted escuchaba aquel dicho que dice, el que es perico donde quiera es verde? Ok, lamento decirle que en este estudio falló ese dicho. Porque al final del año, los que se sentaron primero
obtuvieron las mejores notas, fueron los más inteligentes, y aquellos que los pusieron atrás, pero eran antes los más inteligentes, bajaron su rendimiento. Entonces el lugar tiene mucho que ver. Por eso se elige. Si usted me pregunta a mí, yo así fui siempre, ¿por qué yo elegía los lugares de adelante? Porque tengo un problema de déficit de atención o exceso de atención, no sé cómo se puede decir. Si usted, yo estoy platicando, usted ya me conoce, y usted se levanta para ir allá, fue bien prudente, no contestó aquí adentro, no tenía su teléfono silenciado, pero usted se va afuera a hablar, inconscientemente yo le estoy hablando a usted aquí. ¿Qué está en mi mente? ¿Con quién está hablando? Metido que soy. Me desconcentro muy fácil. Me decían hace unos días, ay, tenemos la bendición de tener varios nenitos aquí. Es una bendición, hermano. Pero mire, usted tal vez oye, ahí anda la bebé que ya puede caminar. Pero yo desde aquí le puedo contar los pasos que dio la bebé. Y no por eso está mal, ¿verdad? Porque el problema no es la bebé. Yo también caminé, aunque no lo crea, desde muy pequeño. Entonces, mire, por eso me sentaba adelante. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque hay textos en la Biblia que a veces son malinterpretados. Eso lo veníamos hablando desde el día del viernes, creo yo. Que a veces lo interpretamos desde la lógica física, pero olvidamos la lógica que trasciende lo físico. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo cosas que aplicaban para ese momento, pero tenían repercusiones eternas. Y de igualmente Adán. Fíjese que a Adán se dispara una profecía en Génesis y dice, porque el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Y ese texto obviamente lo aplicamos al matrimonio, ¿verdad? Pero cuando vamos en la Biblia, el Señor Jesús repite lo que dijo Adán. ¿Y sabe qué dijo? Pero no estaba hablando de nosotros, estaba hablando de Cristo y la iglesia. Pero sí es bueno aplicarlo a la familia, pero tenemos que saber que tiene una interpretación más allá de lo físico. Amén. Entonces, ya que le expliqué eso, yo quería llamar su atención, y creo que lo logré, llamar su atención para que leamos detrás de la letra. No solo la lectura textual, sino que vayamos más allá. Porque si no, después de lo que va, si no le explico eso, después del tema de hoy, nadie se va a querer sentar adelante. Y no es eso lo que quiero hablarle. Mire, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 20 y 21. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Entonces, hoy estamos a punto de participar de la cena del Señor. Entonces tenemos que explicar qué cosas pasan en la cena. Yo en primer lugar veo acá que para participar de la cena tienen que ser reunidos, ¿verdad? Yo entiendo si en algún momento de emergencia alguien dice, yo voy a tomar la cena en mi casa, solito, está bien. Pero si se vuelve una costumbre y ya no participa en la comunión, eso ya no es la cena del Señor. Aquí dice la Biblia eso. Otra cosa, dice, eso ya no es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los de la iglesia de Corinto o Corintios, a los corintios. Lo que le está diciendo es, empezaron bien. Yo les enseñé cómo participar de la mesa, pero están mal ahora. Me voy un ratito y les tengo que mandar una carta de donde yo ando para decirles, se equivocaron, confundieron las cosas. ¿Usted alguna vez jugó teléfono descompuesto? A ver, hermanos mexicanos, ¿sí? Es que si no, es que le digo que a veces cuento chistes y no me entienden. Vaya, y está bueno porque yo soy malo contando chistes. Algunos los hago reír, pero yo creo que la pura desesperación va a decir, qué bueno, ya cállese, ¿verdad?
Pero yo pregunto si me entiende, no porque a usted le cueste entender, sino tal vez el ejemplo no es el apropiado. A ver, quiero ver si me entendió. ¿Qué le acabo de decir si me entendió? Gracias, Lalito. Pues los demás dije, no, es que yo estoy al final del teléfono. Entonces se me entendió. Mire pues, si yo le digo algo a José, que está aquí, lo voy a tomar de referencia como el primero. Le digo algo, él se lo dice a Lalo en el oído, ¿verdad? Es muy probable que cuando llegue ya con hermano Marcelino, él me diga algo totalmente distinto a lo que yo le dije a José. ¿Por qué se llama teléfono descompuesto? Basado en que cuando uno hacía una llamada antes, se oía y uno decía, ¿a qué quiso decir? Y uno interpretaba las cosas. Entonces, esta iglesia empezó las cosas bien, pero terminó mal. No terminó, porque aquí continúa, ¿verdad? Arreglan eso. Pero en este momento no estaban haciendo las cosas bien. Ahora, mire lo que estaban haciendo y que no lo estaban haciendo bien, porque eso es lo que tenemos que aprender. Es decir, nos están diciendo, aprendan de ellos. Esto no lo deben hacer cuando participen de la cena. Y mire lo que hacían. Al comer, cada uno toma primero su propia cena. Está fácil de entender eso, ¿verdad? O sea, cuando a uno, yo estoy de acuerdo que uno tiene prioridades, pero cuando uno es solo para adentro, solo los míos, a eso se le llama el hermano asadón. ¿Sí conoce el asadón, verdad? No deja nada, todo para acá. Yo estoy de acuerdo que la prioridad suya es su familia. Incluso cuando usted va en el avión, le dicen, si hay un problema de presión en el aire, la mascarilla va a bajar. Y le dicen cómo ponérsela, pero la aclaración es, si usted tiene una persona dependiente de usted a la par, póngase primero la mascarilla usted y después se la pone a él. ¿Hay un riesgo? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Que no le dé tiempo a ponérsela a él. El problema es que si usted se la pone a él primero, hay un riesgo mayor, que se muera él y que se muera usted. Entonces primero uno tiene que asegurarse, eso es en un avión. Entonces hasta cierto punto tiene lógica, pero cuando yo me vuelvo todo primero, ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque estoy externando un sentir de menosprecio por los demás. Yo valgo más, y eso no es así. Usted vale la sangre de Cristo, y el que está a la par suya también la vale. Es más, la Biblia dice que debiésemos ver a los hermanos como mayores que nosotros. Pero eso se dice fácil, pero es complicado. Entonces, fíjese que hay otras cosas, pero yo quiero referirme a esa parte. Hoy quiero hablarle un poco de eso. Y entonces, esa parte que dice primero toma su propia cena. Esa parte primero dice es tomar antes. Se adelanta, se ocupa de sí mismo, se apresura, se anticipa sin esperar. ¿Usted ha tenido esas cenas, comidas o desayunos familiares en donde la mamá se hizo, como diríamos en Guatemala, se hizo 3 quesos, decíamos nosotros, se inspiró, hizo, caldo de res, ¿cómo le llaman? Mondongo o puchero. Hizo puchero, eso se hace en 15 minutos, ¿verdad? ¿Qué? Hermano, yo me acuerdo mi abuela, solo terminamos de desayunar y ya estaba picando verduras ahí. Y yo decía, pero si acabamos de comer. Mira la mente de un niño, ¿verdad? Yo hasta imaginaba, la abuela ya tiene hambre. No, si no era por ella, era por nosotros, porque eso sí, hermano, uno cuando es niño es hambriento, ¿verdad? Y de grandes también. Entonces, cuando la mamá prepara puchero, está el papá, ya está todo en la mesa. No hace falta la bebida carbonatada de color negro que usted ya conoce, lamentablemente.
un día vamos a llegar al punto, la vamos a sacar de las mesas de una vez. Eso es profético. No, dicen algunos, como que estuvieran siendo liberados, ¿verdad? No, Dios nos libre. Entonces, ya está todo servido, pero falta la doña. Y entonces todos están impacientes, ¿verdad? Ya, como el burro, ¿verdad? El de Shrek, pues, ya merito. Ahí está, ¿verdad? Ya, como los niños, vamos a orar. Sí, mientras todos están orando. Come. Amén, dice con la boca llena. Ya le surge comer, pero como falta la señora, lo correcto es, ya vienes. Las esposas siempre, o las demás siempre dicen, empiecen ustedes. Pero digo yo, no debería ser así. Debería ser, ¿en qué te ayudamos? Me estoy comprometiendo aquí, hermano. ¿En qué te ayudamos? Para que nos sentemos todos. Pero el problema es que estos se anticipaban y no esperaban. Todavía no están todos reunidos. ¿Qué importa? Sírvanme a mí. Aquí el que cuenta soy yo. Problema. Entonces, fíjese que yo veo algunos textos que son interesantes en la Biblia, que hablan de esto. Ahí va a ver por qué se llama sacando a Diótrefes de la mesa o expulsándolo de la mesa. En primer lugar, es más fácil negarle la entrada a alguien que ya que está dentro, sacarlo. Usted no, hablando de vuelos, ¿verdad? Usted no ha visto esos videos en donde antes de entrar hay controles, ¿verdad? Si miran a uno que ya viene borrachito ahí, no lo dejan subir. Y ya está haciendo escándalo afuera, no lo dejan subir. Eso es fácil. Pero ya estando adentro, a veces son retrasos de horas porque hay un cuatillo ahí que se puso intransigente adentro del avión, porque es más fácil negar la entrada que sacar a alguien que está adentro. Pero las dos cosas las vemos en la Biblia. Aquí lo que nos está diciendo es van a tener que sacar a alguien que ya está adentro. Entonces mire este otro texto, Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este texto, como muchos en la Biblia, a veces la gente no los ha leído, sino solo los ha escuchado y los refiere mal. ¿Qué es lo que dice la gente cuando dice ese texto? ¿Alguien me puede ayudar? Así es. La gente dice, es que la Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. No es así, sino de Dios que tiene misericordia. Porque si no es del que quiere ni el que corre, sino del misericordioso. No es así, es de Dios que tiene misericordia. Entonces, pero hablemos un poco de esto. Aquí no dice no debe querer y no debe de correr, no dice así. Dice, puedes querer, puedes correr, pero no va a depender de eso, va a depender de Dios. Amén. A veces eso se nos olvida y le reclamamos a Dios inconscientemente, sin decírselo, te estoy reclamando, pero le reclamamos. Señor, ¿por qué? Y el Señor, sí, corriste, lo deseaste, pero olvidaste que soy yo el que tiene la última palabra. Amén. Bueno, voy a ir avanzando por cuestiones del tiempo, pero le estoy tratando de poner textos que nos equilibran para lo que le voy a decir. Porque le acabo de decir que en la cena los de la iglesia de Corintio, como participaban era erróneamente, y es que unos participaban primero, sí, no les importaban los demás. Ahora, ¿por qué lo hacían así? Porque tal vez pensaban, si yo lo hago más rápido, yo voy a terminar más rápido y voy a tener más bendición. Hay un dicho, no un dicho, sino que nosotros molestamos a veces, ¿verdad? Sobre todo con mis hermanos. Y les digo yo, cuando, por ejemplo, el avión, ¿verdad? Me acuerdo que se atrasó el avión ahorita que iba para Guatemala, que me fui en avión, pero no desde aquí, sino que llegué a Petén, al departamento más próximo de Guatemala, y de ahí me ahorré 8 horas de camino, ¿verdad? Entonces se siente bien rico, la verdad. Pero se atrasó como 3 horas el vuelo, y ya tenía una persona esperándome, porque el vuelo dura tanto, dura 45 minutos el vuelo. Entonces apenas iba subiendo y ya estaba bajando el avión, ¿verdad?
es tan rápido que si le van a dar comida en el vuelo, se la dan antes para que se la coma antes de subir. Porque si se la dan arriba, en lo que destapa las sabritas, ya está aterrizando. Por favor, cierra su sabrita, y ya no se la come. Ok, entonces les digo yo a mi hermano, sobre todo, que estaba platicando con él, le digo yo, ya abordamos, por fin. Y voy en el primer asiento, así que voy a llegar rápido. ¿Cierto o mentira? Mentira. O sea, no soy mentiroso, Lalo. O sea, es una broma, porque todos vamos a llegar al mismo tiempo. Es más, ahorita que venía con mi mamá, si ya la conocí, si no se la presento, pero no la vamos a parar. No, son broma, aquí nadie, ¿no? Mire pues, ahorita que veníamos con ella, creo que éramos, en la segunda fila, ya ocupada veníamos. Y cuando aterrizó, como en la subida, a mí me fue bien, hermano. Porque mire, cuando uno va solo, que controla aquí, que controla allá, que haga esto, que quites el cincho, que quites los zapatos, ya se cansa uno. Ahora no, como que ese bastoncito tiene magia. Miraban un bastoncito, pasen, usted viene con ella así, por favor, ya mero me cargaban. Yo estoy por preguntarle dónde lo compró, voy a comprar uno. Algo tiene el bastón. Y entonces, cuando era de ingresar al avión, ahora de regreso, se hizo la cola. Y había, yo calculé, unas 30 personas. Se hizo la cola ahí para subir. Pero llega hasta el muchacho que estaba atendiendo, llega con nosotros, ya estamos listos para abordar. ¿Nos puede acompañar? Y nos hicieron a nosotros pasar hasta adelante. Como esos son aviones pequeños, uno los sube desde la pista, caminando por graditas. Y entonces nos llevaron, a nosotros los retuvieron allá. Nos suben primero, nos dejaron, hasta que ya estábamos bien sentaditos con el cinturón puesto. Ya nos dicen, sí, ábranle al montón, muchachos, ¿verdad? Entonces ya dejaron pasar a todos. Entonces yo me emocioné. Entonces en la bajada, cómo no, aterrizó el avión. Y yo así, va, me quito el cinturón y empiezo a bajar mis cosas. En mi mente dije yo, ahorita me toca a mí. Y llegó, Señor, ahorita va a bajar de último. Bajé la cabeza. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Me dieron una buena enseñanza ahí. No siempre depende de uno ser el primero. A veces depende de alguien más. Y para nosotros depende de Dios. Amén. Entonces mire este otro. Lucas 22-24. Se suscitó también entre ellos un altercado, entre los discípulos del Señor. Ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro. O sea, el apóstol del amor y el apóstol de la fe, Pedro, ¿verdad? Peleándose. ¿Por qué dice? Sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. O sea que es un problema que tenemos como humanidad y como cristianos también. Esa competencia, ¿verdad? Es que yo canto mejor, es que yo predico mejor, es que yo abro mejor la puerta, que cuando yo la abro no rechina. Todo. Es que a mí me ponen siempre a lavar el baño, porque cuando yo lo lavo, ya le hizo mal el privilegio de lavar el baño y se lo dimos para ayudarle. Hermano, este problema hay que sacarlo, porque los discípulos lo tenían. Ya estaban peleando. Ahora, dígame una cosa, ¿quién de los discípulos era el mayor? ¿Quién era el mayor de los discípulos? ¿Quién más? ¿Quién da más? Dijo aquel, ¿verdad? Ok, el punto es el parámetro que va a usar. Pero ¿cuál parámetro usa Dios? Porque usted puede decirme, algunos se inclinan por Juan, es el que se recostaba en el pecho. Sí, está bien. Pero el que caminó en el agua no fue Juan. El que entró primero a la tumba cuando había resucitado no fue Juan. Entonces, ¿quién era el primero? Otro podría decir, era Pedro. Pero Pedro, cuando tenía dudas, ya menos ni a Jesús le preguntaba, sino le hablaba a Juan, pregúntale quién lo va a traicionar. Entonces, hermano,
casi estoy seguro que Tomás no era el primero, y menos Judas. Sin embargo, tenemos parámetros que a veces nos dicen a nosotros que es la regla de quién va a ser primero. Pero ¿hasta qué punto ese parámetro es el correcto? Bueno, que el Señor nos ayude, porque eso es lo que tenemos que ir modificando de nuestra conducta. Porque ¿quién va a decidir quién es el primero o el segundo? Es el Señor, no nosotros. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Se recuerda que la mamá de Juan y de su hermano le dijo al Señor: Señor, que mis hijos, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se recuerda? ¿Y qué le dijo el Señor? Ni de Jesús dependía en ese momento. Ahora sí. Pero ni de él dependía. No me corresponde a mí decir cuál de los dos. Y tú, mamita, ¿por qué me pides eso? ¿Sabe cómo lo veo yo? Le voy a poner un ejemplo que a veces de algo que usamos y que lo usamos mal. ¿Cuál es la mano de bendición? Usted ya aprendió. Pero regularmente, exacto, hermano, levante su ofrenda con su mano derecha, con la mano de bendición. O sea que esta, ¿qué? Cuando la usas, todo queda maldito. Perdón por la expresión, ¿verdad? Pero pobres zurdos. Peor si hasta los zurdos son los que dicen eso de aquí. Nada, son bravas, hermano. No, las dos manos son de bendición. Sin embargo, en la Biblia vemos que algunos son colocados a la derecha y otros a la izquierda. Por eso es que a veces nos vamos con la finta y creemos que así es en todo. Pero yo lo que veo es que la mamá de estos decía, ¿cómo les decían los hijos del trueno, verdad? Les decía, yo me imagino, este es el bien portado, ponlo a la derecha, Señor. Este no se porta muy bien, a tu izquierda. Porque también así somos con nuestros hijos. El bueno, el malo. No, el feo no, porque no tenemos hijos feos, ¿verdad? Pero a veces calificamos. Pero recuérdese, quien tiene el termómetro es Dios, no nosotros. Entonces, mire pues, voy tratando de llegar, pero no llego. Lucas capítulo 20, versículos 45 y 46. Dígame qué hora tenemos, por favor. 34. Sí, pues, gracias. Es que Javi se emocionó, me entregó tarde el tiempo. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos: cuidaos de los escribas. ¿Quiénes dijimos que eran los escribas? ¿Una figura de quiénes? De los maestros. Pero en ese tiempo estaba hablando de los fariseos. Y dice: a quienes les gusta andar con vestiduras largas. Solo voy a hacer una pausa. ¿Quieres venir hoy con vestido o falda larga aquí? Ok. ¿Es malo eso? Ok. Entonces se está refiriendo a otra cosa. ¿Sí? Aquí está hablando de aquellos, la vestidura se las ponían para ministrar, para hacer su operación, lo que tenían que hacer. Entonces está hablando de una actitud reflejada en el vestuario. Pero por ahí vamos a hablar un poquito. Dice: y son amantes de los saludos respetuosos. Señor, amado hermano, siervo del Dios Altísimo, excelentísimo diácono, ¿verdad? Y que le hagan así como ronca la voz a uno, ¿verdad? Distinguido guitarrista de la iglesia. No, pues olvídese eso. No, usted no es eso, ¿verdad? Pero y de ocupar, son amantes de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Tengo que decirle algo, como una reflexión. Por esta razón le hablé al principio. Porque muchos cristianos se sientan atrás de las iglesias porque interpretan mal esto. Inconscientemente se lo aplican a ellos. No todos, dije muchos. No, es que los primeros lugares, no, eso no está hablando de eso. ¿Sabe cómo lo veo yo?
al igual como yo, me distraigo. Más de algunos de ustedes es igual. Ahora, hay excepciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las mamás que tienen bebés pequeños, ya se les imagina aquí adelante a ellas. Pobre el pastor y pobre ella. Porque ahí estaría, cállese, cállese, cállese. Y a cada rato iba pellizco al niño, ¿verdad? Ellas tienen que buscar un lugar donde puedan ver, oír, porque también quieren ser partícipes. Entonces, ¿cómo va a aplicar esto? Sin embargo, solo debemos analizar en nuestro corazón qué concepto tenemos, porque ese concepto puede estar haciendo que actuemos de determinada manera. Que no le dé miedo un día decir, voy a estar adelante. Fíjese que somos pocos y a veces sucede que se llena la iglesia. Y a veces los servidores tienen que correr a poner sillas porque sí hay lugares, pero aquí adelante, pero no se sientan adelante. Algunos prefieren quedarse parados. Yo entiendo que los hermanos pellizcan aquí y todo, pero acéptelos así como son. No fue un regaño, solo estoy explicando, ¿de acuerdo? Sonó como a regaño, pero no, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Bueno, sigamos leyendo. Pero estos eran amantes de los primeros lugares. ¿A qué se refería? Les gustaba ser vistos. Eso es lo que les gustaba a ellos. Que les dieran el lugar de importancia. Fíjese que para la selfie, ¿verdad? Sí, para salir en las fotos. Fíjese que a veces tenemos, aquí pues no tenemos ese problema y quizás no sé si lo vamos a tener algún día. Pero cuando las iglesias son grandes, cuando hay candidatos, ya sea a la presidencia municipal, a ser gobernadores, ellos buscan las iglesias cuando son grandes. Porque quieren buscar al Señor. Claro, no todos, ¿verdad? Entonces, el ministro tiene que tener cuidado. Porque sí, son personas sujetas de honra. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que respetar y sujetarnos a las autoridades. Y aunque no están todavía, pero de repente todos modos hay que merecen honra. Ahora, de eso a cederles el púlpito, esa es otra cosa. Que ellos ya puedan subir y dar su discurso de que no, eso no. Y tal vez por eso tal vez no vamos a ser muy amados, ¿verdad? Por ese tipo de situaciones. Yo recuerdo que hace varios años yo tuve una posición de gobierno, o sea, en el gobierno, que en mi país pues se considera una posición política alta. Y lo que a mí no me gustaba me tocaba hacer. Yo andaba con piloto, andaba con guardaespaldas, andaba en un buen auto con vidrios polarizados, no respetamos los semáforos. Cuando andaba corriendo pasaba tirando todo lo que se podía, porque a veces me citaban a mí al Congreso y yo estaba en un lugar en donde normalmente yo me haría 45 minutos y tenía que estar en 10. Y entonces el piloto ya sabía que aunque pagáramos las multas, pero yo tenía que estar ahí. Y una vez recuerdo que pues yo siempre iba a la iglesia, ahí cuando estuve ahí con menos frecuencia, pero siempre iba. Y me recuerdo que un día le dije al hermanito que era un hermano, que le dije, hoy me vas a hacer un favor, me vas a acompañar a la iglesia, porque yo tenía un problema, no podía andar entre semana solo, tenía complicaciones con eso. Pero yo como sabía que era cristiano y era amigo, hoy vamos a ir a la iglesia. De repente entro a mi oficina y la secretaria me dice, ingeniero, una pregunta, en la oficina de Benecer, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos de qué? No, para que le reserven un lugar y para coordinar el protocolo. ¿Qué protocolo si es la iglesia donde yo voy? Pero mire, imagínense, ya me hubiera llamado el apóstol y ¿se te subió o qué? Ya estaban organizando cómo llevarme casi en anda, ¿verdad? Y ponerme enfrente. Dios me libre, ¿verdad? Entonces, cuidado con amar los primeros lugares. Incluso los primeros lugares en el corazón de alguien más. Cuidado. No me saludó, de plano.
quiere más al otro. Y si lo quiere más, ¿cuál es el problema? No, no. Hermanos, definitivamente tenemos que entender que somos lo que somos por la gracia de Dios, y Dios nos va a nuestro lugar. Usted no necesita pelearse un lugar, si no le va a pasar como esa que son los chistes, pastor, perdón hermano, pero es para que entienda. Mire, esas que ponen las sillas que quitan cuando está la gente dando vueltas y con música, y le quitan la música y todos buscan un lugar, pero siempre hay una silla menos. ¿Se ha jugado eso, verdad? No sé si lo ha jugado, pero lo ha visto. Ahí está siempre el aferrado o la aferrada que, aunque quedó atrás de la silla, se tira. Aquí estoy yo, y se le quiebra la silla. Y eso le pasa a muchos. A veces quieren ser los primeros en el corazón de alguien. Dios guarde, el pastor no lo salude. No, no es así. Imagínense yo llegar a Guatemala. No, es que me tiene que saludar el apóstol, me tiene que ver. Tiene que ver. Y cuando empiece a predicar, tiene que saludar. Saludos al pastor Carlitos de Palenque, y que me dé 15 minutos para hablar. Tampoco. No, no es así. Bueno, sigamos. Se está complicando la cosa, ¿verdad? Cuando es así, con chistes y todo, hasta rico se siente, pero se lo está llevando el río a uno, hermano. Eso está bien, ¿verdad? Es mejor reír que llorar. A veces reímos por no llorar, pero por dentro estamos terminados de una vez, ¿verdad? Mire Lucas capítulo 14, versículos 8 y 9. Ni he llegado a Diótrefes, hermano. Santo, ya voy a llegar. Cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, dale lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Mire, una pregunta: ¿a este banquete invitaron a todos? No, hubo gente que no le invitaron. O sea que solo el ser invitado ya es un privilegio. Pero en los lugares hay lugares de honor, hermano. Y eso tiene que entenderlo uno, que no siempre uno es el principal, que a veces alguien más. Mire, en una ocasión me tocó a mí. No, hoy de esto no le voy a hablar de mis fracasos, porque aquí sí se va a dar cuenta usted a quién realmente soy. No, en una ocasión me llamaron el mismo día y me dijeron, te toca predicar en un lugar X. Y a mí siempre me ha gustado predicar, pero yo estaba trabajando. Y cuando me lo dijeron, me pasó lo que le pasa a usted, que le dicen, le tocaba la ofrenda. Se le abren los ojos, puros huevos estrellados, ¿verdad? Pero si le dicen hace 15 minutos. Entonces yo empecé a buscar y investigué y todo rapidito, ¿verdad? Y entonces me fui al lugar. 2 horas de tráfico, hermano, para llegar. Pero tráfico es tráfico. Un lugar que usted puede llegar en 20 minutos, se lo hacen 2 horas. Llegamos, hermano. Y entonces me voy, me saludan los hermanos, me buscan un lugar y siento. Y ya estaba esperando, ¿verdad?, que me dieran mi oportunidad. Y de repente, un poquito antes de que empezara la prédica, se sienta a la par mía un hermano que es pesado en la palabra y que no era de esa iglesia. Se sentó a la par y me saludó. ¿Cómo estás? Me dijo. Bien, le dije, gusto saludar. Y en mi mente, ¿qué? A oírme venís. En mi mente no se lo dije, ¿verdad? Qué bueno. Y en eso solo vi que caminó el hermanito que habían dejado encargado en la iglesia. ¿A quién cree que le voy a hablar? A mí. Pero para decirme, hermano, mire, hubo una confusión. A usted no le tocaba hoy. La secretaria se confundió y lo llamó a usted, pero en realidad al que le toca es a él. Ey, yo canté aquel corito que dice, todo se derrumbó dentro de mí, hermano. Pero el otro hermano tan humilde, hermano,
porque él oyó. Y me dice, Carlitos, predica tú. Pero en eso me bajó la revelación, hermano. Bendito sea el Señor. Y le dije, no, yo te voy a escuchar, voy a aprovechar. Y el Señor me bendijo, una palabra tan linda que yo lo oía y miraba mi tema. Lo miraba y, ay Dios, gracias a Dios de aquel, ¿verdad? Porque fui bendecido. Pero a veces, hermano, la puerta se le cierra en la cara a uno y hay que estar preparado. Te tengo una mala noticia. De repente en algunos días se te va a cerrar la puerta en la cara y vas a tener que aplicar esta palabra. Eso no quiere decir que no te sientes adelante. Estamos claros con esto, ¿verdad? Es que tu corazón sepa entender que a veces no eres la prioridad. Cuando nos toque organizar un evento grande, ahí vas a recordar esto. Porque yo te aseguro, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos quieren que hagamos el retiro de Ministerio de Benecer en el 2024 aquí? Ok, ¿quién sabe? De repente hasta profético es. Pero te tengo una noticia: casi no te lo vas a disfrutar, porque te va a tocar servir. Van a haber tanta gente que tú vas a estar allá a 2 cuadras parqueando autos. Y aquí, y tú solo oyes allá, lejos, ¿verdad? Otra cosa, tú dices, de plano, a mí me van a poner a llevar y a traer al pastor. Se te va a arruinar el carro y a ti no te va a tocar. Van a poner a otro, hermano. No te frustres, no te frustres, solo entiende esto. Amén. Va, sigamos pues. Yo no sé cómo lo siento, pero lo siento bien bonito. Tal vez porque no soy yo, ¿eh? Pero, mira esto. Ahora sí, hablemos un poco de Diótrefes. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Perdí el control del tiempo, hermanos. ¿Cuánto llevamos ahorita? Va, 50, faltan 10. Ok. Es que aquí dice 34 porque yo inicié mi presentación después. Faltan 10. Okay. Dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Ay, ay, ay. No sería este el que estaba metido allá. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Cuando Pablo, porque este es Juan, cuando Pablo les dijo, ustedes cuando comen la cena, pues solo ustedes van primero ahí, se adelantan, no les importa a los demás. ¿No será que ahí estaba Diótrefes? Le gusta ser el primero entre ellos. Entonces, mire lo que pasa en él. Dice, no acepta lo que decimos. Y entonces aquí viene la consecuencia. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hacen, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Mírese de otra vez, no era el pastor y sin embargo, mire qué bandido, ¿verdad? Entonces, por favor, le voy a poner una diapositiva donde está resumido lo que hacía Diótrefes. Aquí está. No acepta lo que decimos. Estas son las características de alguien que le gusta ser el primero. Por eso cuidado. Cuidado con eso. Porque tal vez tú y yo podemos decir, no hermano, yo no soy así. Bueno, aquí está lo que hace. Analicémonos con esto. Cuando decimos hay que sacar a Diótrefes de la mesa, lo que estamos diciendo es esto lo que hay que sacar de la mesa. Es esto lo que hay que quitar de nosotros. No que nos vayamos, sino que ya nos identificamos con una característica, quitémosla. Participemos de la mesa, pero sin esto. No acepta lo que decimos. Porque a veces lo que se dice va en contra de lo que uno quiere oír. Usted ha ido en un auto moderno, esos que tienen una alarma cuando uno no lleva puesto el cinturón. Y esa alarmista es bonito oírla, ¿no? Tiene un sonido que es estratégico, es estresante. Y llega al punto que uno dice, ya estuvo pues, y se quita la bulla, ¿verdad? A veces lo que oímos no nos gusta oírlo. Y eso lo hace Diótrefes.
Aunque no sea agradable lo que vayas a oír, aprende a escuchar. Dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Ya encontraste que alguien te dijo lo contrario a lo que querías oír? Vaya pues, no estás satisfecho. Pregúntale a alguien más, pero sabio. Y estoy casi seguro que te va a decir lo mismo. Ahí vas a entender que el del problema eres tú. No como el bolito que ya te he contado, que iba en el periférico y en la radio un borracho anda manejando en contra de la vía. Y él bien, pero diríamos en mi tierra, tuturuso. Dice, uno será. Todos vienen en contra de la vía aquí. O sea, eso es no tener la razón e irse todavía en contra, ¿verdad? Como todos tienen la culpa, menos yo. Otra, acusa injustamente con palabras maliciosas. O sea, el que le gusta ser el primero se convierte en un acusador. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros. Cuídate de no prestarte para acusar a gente con palabras que lastiman. Tal vez si tuviste un altercado con alguien, porque eso se da. Por ejemplo, tan bonitas que es ver las piedras en el río, ¿verdad? Bien lisitas, redonditas, hermano. Yo me recuerdo que de niño eso era una de mis atracciones. Nos llevaban al río y andaba buscando piedrecitas. Me sentía David yo, ¿verdad? Mi morralito metiendo piedrecitas ahí. Esa era mi felicidad. Ahora no. Ya tengo muchas piedras y yo creo que hasta en los riñones. En el nombre de Jesús reprendemos, pero tan bonitas que es ver esas piedras. Bonito. Pero pregúntale a esa piedra qué es lo que ha tenido que pasar para llegar a hacer eso. Se ha tenido que ir en el río topando una con otra, así, quitando las asperezas. Eso feo que tú tienes, aquí te lo van a quitar los hermanitos cuando topes. La chispa vas a sacar, pero te van a ir quitando esas esquinas raras que tienes hasta que te moldeen. Y a mí también. Aunque no lo quieras aceptar, Dios me moldea contigo. Y aunque yo no lo quiera aceptar, Dios te moldea conmigo. Porque tal vez no soy el pastor que tú deseabas, pero soy el que necesitas. ¿Y qué le vamos a hacer? Así lo dijo Dios, ¿verdad? Como dice el corito. Entonces, mira otra cosa. No recibe a los hermanos. Aquí no pasa, gracias a Dios. Pero hay lugares donde se enteran que no va a estar el pastor. Aquí no pasa, hermano. Bendito sea Dios. Yo tengo evidencia, tengo fotos, tengo videos. No estoy, hasta preocupado estoy, porque cuando no estoy, cuando más gente viene. Y yo estoy analizando realmente qué está pasando. Otra cosa, hermano, de veras que yo estoy preocupado. Cuando yo predico, se conectan tal vez unos 2,000. Pero cuando no predico son 10,000. Le puse 4 ceros, ¿verdad? Ahí para que usted no, para disimular un poco, ya usted entiende el rema. Entonces, el que le gusta estar en los primeros lugares no acepta a los demás. ¿Por qué? Porque son inferiores para él. Él quiere de la fuente. O sea, mire, usted ha visto estas fuentes que caen en un lugar, después de esta cae en otra, pero el agua es la misma. Pero si usted quiere desde arriba, tiene que subirse entre todos y a veces aplastar lo que está abajo para llegar arriba. No le importa ensuciar todo, pero tomar de la fuente. No. De la fuente se toma en cualquiera de las bocas, siempre que sea la misma agua, o el agua que sea la misma. Ok. Se ve como algo acusador, ¿verdad? Pero no estoy acusando a nadie, hermano. Prohíbe recibir a los hermanos. Uy, a ese hermano sí no. Ese hermano sí no. Ahí tienen cuidado, tenga cuidado. Cuando llegó a mi casa y pum, se dispara, y es mentira. Y los demás hermanos ya, ay, será cierto, mejor no lo recibimos, ¿verdad? Cuídese. Expulsa hermanos de la iglesia. Les dan un sutirito aquí, les toca predicar. El pastor nunca le ha dicho a nadie que se vaya de la iglesia.
Pero él desde aquí se las quiere llevar de muy estricto. Y dice, y al que no le guste, ancha está la puerta. Como que fuéramos dueños de las ovejas. No somos los dueños. Entonces tenemos que cuidar el rebaño. Y usted, cuando alguien no lo esté cuidando bien, hable. A veces se dan injusticias y uno no dice nada, pero uno debería ir a preguntar. Por ejemplo, hay gente que yo me enteraba de eso, ¿verdad? Es que el apóstol dice tal cosa y el apóstol no había dicho nada. Le ponían palabras a él porque no tenían el valor para decir, yo soy el que digo esto, ¿verdad? Es peligroso. Entonces, mire pues, ahora pongamos el equilibrio. Ya, yo creo que ya estoy, ¿verdad? En tiempo. Mire, pongamos el equilibrio. Lucas 22, 26. Hazte como el menor aquí en la tierra. Y acá, hazte como el que sirve, no como el que dirige. Trata a los demás como si les estuviera sirviendo. Dice la Biblia que al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, pareciera ser el mismo camino, pero son dos vertientes totalmente diferentes. Al que quiera hallar su vida, la perderá. Y al que pierda su vida, la hallará. Los conceptos del reino son diferentes a los nuestros. Aquí, lo que toca, amado hermano, es que tú puedes anhelar tener una posición delante del Señor, pero cómo te comportes aquí en la tierra va a definir en dónde vas a estar ahí arriba. Entonces acá, sírvele a los demás, humíllate y Dios te va a exaltar. Entonces, no sé si ya están listos mis hermanos o ya andan en eso, pero en lo que están, mire, yo ya iba a entregar el tiempo, pero como no están todavía, entonces voy a, si quieren suban, pero voy a aprovechar para darte otro texto. Lucas 14 del 10 al 11. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Entonces, ¿cuál es la clave? Tú eres digno de honra, pero deja que otro te honre. Deja que otro lo haga. En cuanto a ti, no te quita nada ser humilde. Yo te digo algo y no lo digo no voy a ser falso con esto. Algunos de ustedes tal vez hasta saben más que yo. Y a mí me pusieron aquí. Y tú vas a tener que ser humilde y aprender, aunque otros podrían aprender de ti. Y Dios te va a dar tu lugar. Recuérdate, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero puedes querer y correr. Está bien que lo hagas, pero con un corazón sano, ¿verdad? No te frustres en el intento. Haz lo que tengas que hacer, lo que esté de tu parte hacer. Tenemos que ser sobrios en el trato que tenemos con nosotros mismos. Cuando digo que tenemos que ser sobrios, es mesurados. Pasen, hermanos, pasen. Tenemos que ser mesurados. Como aquel, ¿verdad? Que alguien le dijo, lo conocía de hace años,
y le dijo: mire, don José, ya lo estaba tratando con respeto, don José, y él le dice: para ti, gracias hermano, para ti y los descalzos. Mire qué tremendo, ¿verdad? Para ti y los descalzos, yo soy el doctor José Arriola. Vaya pues, hay quienes le ponen su título, la profesión que sacaron, se la ponen a su nombre cuando se presentan. Está bien si a usted no lo conocen y le están diciendo: díganos su profesión, está bien, ahí sí, dígame licenciado. Pero si estamos en gente de más confianza, o donde no interesa la profesión, al menos en ese momento, pues llamarnos como nos pusieron, ¿verdad? Hermano, ¿y cuál es su nombre? Yo soy el ingeniero Carlos, hermano. No, ese fue un título que recibí después de haber estudiado en la universidad. Pero en realidad mi nombre es el que me pusieron. Tenemos que ser humildes. Y en la cena hay un llamado de parte de Dios a la humildad. Hoy es un momento muy lindo para decirle al Señor: enséñame humildad. Pero no una falsa humildad. No quiere decir que a partir de ahora vas a usar solo ropa vieja, te vas a quitar tus alhajas. No se trata de eso. No es humilde el que anda a caballo y orgulloso el que anda en un Mercedes-Benz. No. El que anda en el Mercedes-Benz puede ser más humilde que el que anda a caballo. Porque algunos que dicen: mi mayor orgullo es ser humilde. Esos son orgullosos entonces. Algunos, sin darse cuenta, en su hablar desprecian al otro porque es mayor. Yo he escuchado gente que sí, el Señor los llamó de ministros. Definitivamente tengo la certeza de eso. No todos, pero algunos desprecian a aquellos que Dios llamó siendo profesionales, porque tal vez a ellos los llamó sin ser profesionales, y los desprecian. Dicen: aquí en el púlpito no importa si usted es doctor, si usted es arquitecto, eso no vale para nada. Hay un desprecio en el corazón por el que sí estudió. Como tampoco el que estudió puede despreciar a aquel que el Señor, perdone, lo sacó de una montaña donde no estudió y lo llamó a predicar. A ambos lo llamó el Señor. El que llama es Dios, no es uno. ¿Quiere que le diga algo? Hay gente que tiene iglesias en las montañas, donde tiene miles de gentes congregándose en la iglesia, pero no tienen redes y nadie los mira. Sus reuniones son las reuniones del pueblo, que todos se convirtieron. No hay por qué sentirse más grande que los demás, ¿no? Hay que ser humildes. Amén. Mire, hoy, ¿por qué no le decimos al Señor: hoy yo te quiero entregar mi orgullo? Porque a veces se me sale algo ahí. Se me sale. No sé cuáles son sus dichos, pero allá en mi país decimos, hay hasta una canción que dice: yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son. Pero a veces el país representa algo que usamos para minimizar a alguien. Es que ese es de no sé dónde. Cuidado, porque tú no decidiste estar aquí cuando naciste. Dios te puso aquí en este bello país, y así como bello es es bello el del norte, el del sur, y donde Dios haya puesto, donde Dios haya puesto. Y recuérdate, en todos los países hasta donde yo sé hay cristianos, hijos de Dios. Amén. ¿Por qué no oramos? Yo te explico antes. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo lo que hace es que nos identifica con la muerte del Señor. Cuando el Señor Jesús murió,
Él tuvo que rendir su voluntad. A Él lo llevaron al matadero. Él tuvo que dejarse crucificar. Aun cuando pudo bajarse de esa cruz, no lo hizo, porque Él sabía que era necesario. Este pan representa para ti el ir voluntariamente a la cruz y decir: Señor, muero a mi voluntad. Yo muero a lo que quiero. Yo muero a mi forma de pensar. Yo no quiero esto. Yo quiero ser como tú. Pero para eso yo tomo mi cruz y te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Aunque eso involucre humillarme a mí mismo. Aunque eso involucre que cuando me traten mal, bajar mi voz y tranquilizarme. Y el vino nos hace uno con su resurrección. Quiere decir que el Señor no nos va a dejar humillados o clavados en una cruz. Él nos va a devolver la dignidad, Él nos va a honrar, Él nos va a bendecir. Pero primero hay que morir. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, no participamos primero del vino y después del pan, porque para participar de la resurrección primero hay que morir. Tal vez Dios te dio un talento que nadie más tiene. Muere a esas formas de pensar que a veces te hacen sufrir, porque inconscientemente quieres un lugar que no te están dando, que sí te pertenece, pero no te están dando todavía. Dile al Señor: si me he equivocado, quiero volver a empezar. Quiero ser diferente. Quiero ser humilde. Señor, lo que tengo de tu mano lo he recibido. Lo que tengo tú me lo has dado. Tú me diste todo y no hay nada de qué gloriarme. Señor, por favor, ten misericordia de mí y dame el privilegio de verte a ti cuando retornes, pero no salir avergonzado de tu presencia, sino presentarme como aquel que no tiene nada de qué avergonzarse, ni su propio orgullo. Papito, muchas gracias. Levanta el pan y lo vamos a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este pan, porque entendemos que representa tu cuerpo y por lo tanto no despreciamos el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Es más, nos hacemos uno con ese sacrificio y voluntariamente nosotros vamos a la cruz. Nosotros vamos, Señor, a morir a todo lo que somos que a ti te desagrada. Come del pan, hermano. Comamos en este momento. El Señor no quiere que tú vivas humillado. El Señor te quiere exaltar. Pero cuando te exalte es porque tú lograste un nivel de humillación personal en donde tus propósitos pasaron a un segundo plano. Tus objetivos ya no son la prioridad. Tu prioridad es el Señor y lo que Él piense de ti. No lo que la gente piense, lo que Dios piensa de ti. Y esa oportunidad te la da el vino. El vino representa la sangre del Cordero, lo que te recuerda que tienes un pacto en tu favor. Hay un contrato firmado que habla de ti y de tu redención y de la oportunidad que Dios te ha dado en la tierra para ser levantado, honrado y bendecido. Tomemos del vino en este momento, hermano. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu bendición. Gracias, papito lindo. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, papá.